Regresa esta noche al programa y el mérito es todo suyo porque yo lo traté muy mal. Creo que justamente la primera vez que lo entrevisté en abril de este año, el analista político venezolano Pedro Pedrosa, que acaba de llegar de Nueva York y que todavía reside en Caracas. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias a todos por venir. Bueno, gracias por estar aquí y gracias por no ser rencoroso, porque la última vez nos peleamos. ¿Por qué has vuelto? Bueno, porque se presentó la oportunidad, pues yo soy una persona que no guardo facturas. Muy bien. Yo soy, a ver, yo no soy una figura pública, pero soy una persona dedicada a la opinión pública. Entonces, cada vez que uno se sienta en esta tribuna o te entrevista NTN 24, CNN ya no me entrevista desde el primer tuit donde dije que apoyaba a Donald Trump, entonces ya no me entrevistaron más. Pero ¿En serio? ¿En serio? Así como dice Del Rincón, ¿en serio? Sí, en serio. Increíble. Sí. Pero Entonces, ¿por qué te van a vetar solo porque apoyas a Trump? bueno, tú hablaste en estos días, por cierto, de una... Aristegui. Bueno, ese señor es... Bueno, si es en México es Chaira, pero si es en Colombia es Mamerta y si es en Venezuela le llaman Ñángara. Es muy de izquierda, ¿no? Sí, es muy zurda. De hecho, esa señora cada vez que hablaba por Venezuela, que trataba en su programa el tema de Venezuela, llama a lo que yo le llamo un comunista alemán que vive como burgués en México, que se llama Heinz-Dietrich Stephan. No conversaba con otra persona. Heinz-Dietrich Stephan fue una gran rémora del régimen. Yo me leí su libro 3 veces para poder escribir este libro, que se llama Así se exportó la revolución, que es un libro sobre la política exterior de Hugo Chávez, de cómo exportó la revolución. Y él tiene un libro que se llama El socialismo del siglo XXI. De hecho, a él se le atribuye acuñar ese término del socialismo del siglo XXI. Es un alemán comunista que vive en México. Que vive en México, que vive como bien. burgués en México. Heinz-Dietrich Stephan, toda una sanguijuela. Sí, es una sanguijuela. La señora Aristegui trató muy mal a Vargas Llosa. A Vargas Llosa, Lo pero interrumpía, pero salía a es defender ella. a Evo Morales, negaba el fraude de Evo. Pero es que... Necia. Es que negar el fraude en Bolivia ya es un error. Sí. Porque, o sea, ya aceptar que Evo haya ido a esas elecciones es un error. Sí, eso ya porque era un fraude, ¿no? ya él había perdido un referéndum. Claro, era una donde la candidatura gente tramposa. le dijo, no te vistas que no vas. Sí, no así mismo. queremos de nuevo a ti. Vamos a lo de Venezuela, que es el tema que nos convoca, querido Pedro. Bueno, cuando tú viniste en abril, criticaste a Guaidó. Dijiste que él pertenecía a la Internacional Socialista, que era de izquierdas, que tú no confiabas en él. A mí eso me molestó mucho, porque yo en aquel momento apoyaba resueltamente, sin matices, o sin desconfianzas a Guaidó. Los meses, me duele decirlo, parecen haberte dado la razón a ti y parecen haberme desmentido a mí, ¿no es cierto? Porque Guaidó ha cometido un montón de errores que bien podría haberse ahorrado, ¿no? ¿Cuál ha sido, a tu juicio, el error capital que ha cometido el presidente Guaidó este año? ¿Cuál es el error que más daño le ha causado digamos, a la tarea que estamos tratando de acometer, que es liberar a Venezuela? Mira, tal vez suene romántico lo que te voy a decir, ¿no? Pero a Guaidó le ha faltado lo que le falta a los hombres de Estado, y es el sentido de trascendencia. ¿Qué es el sentido de trascendencia? O al menos cómo lo entiende Pedro Pedrosa. Es, yo me voy a meter en un problema, voy a asumir los riesgos de este problema, tal vez todos me vayan a odiar, pero voy a pasar a la historia. Eso fue una situación que vivió Churchill. Si quieres venirte más acá y ser más latino, una situación que tuvo que enfrentar Álvaro Uribe Vélez, que se consigue con un país destrozado, que por cierto los mamertos colombianos quieren parecerse a Venezuela y quieren volver a destrozar ese país. Y te digo con mucho dolor que es muy probable que Gustavo Petro sea presidente de Colombia dentro de 3 años. Sí, sería una tragedia. Es una tragedia. Bueno, Entonces, le a ha lo que yo faltado voy es eso, al dices tema tú, el sentido de la historia, de trascendencia. de la historia. Y eso hubiese pasado porque Guaidó, con la legitimidad que le daba el ser presidente de la Asamblea Nacional, el ser parte de la generación 2007, se hubiese desprendido de todas las ataduras que significan el sistema político venezolano. Yo siempre insisto en esto porque
hay que entender cómo fue creado eso que llamamos la democracia venezolana. Eso es un muchacho que tiene falla de origen. ¿De qué ataduras debió liberarse o emanciparse? Por ejemplo, Leopoldo partido. López Sí, y por Voluntad supuesto, Popular de son su una partido, atadura indeseable. de eso que llaman el G4. ¿Ramos Alup también es una atadura? Lo que pasa es que todos son partes de... La otra cosa que yo intenté explicar esa noche y tal vez no lo supe hacer correctamente... No, tal vez yo no te dejé también, en fin. Bueno, es el concepto, hay un concepto que New Fashion, por decirlo de alguna manera, que es el concepto de antifragilidad. O sea, por lo general tú dices, esto es frágil y lo contrario de frágil es robusto. Pero no, lo contrario de frágil en efecto es antifrágil. Porque tú algo frágil lo golpeas y se rompe. Algo robusto lo golpeas y resiste. Y resiste. Pero algo antifrágil lo golpeas y se mejora, se perfecciona. ¿Y qué cosa es lo antifrágil en Venezuela, para entenderte? Es el régimen. El régimen es antifrágil. Cuando yo te decía, ellos bajo ataque están en su posición más cómoda, es porque ese tipo de sistemas están diseñados para sobrevivir. Y una vez que sobreviven, atornillarse más después de los ataques. Es lo que ha pasado desde abril hasta aquí diciembre. O sea, en este momento, por comparación con el 8 de abril, cuando hicimos la entrevista, Maduro ha solidificado su poder y en cambio Guaidó se ha debilitado, su base de apoyo se ha erosionado. ¿Qué tendría que haber hecho Guaidó que no hizo? ¿Cuál fue la gran tarea pendiente? ¿O cuál es la gran tarea pendiente? Quizá todavía puede hacerlo. Bueno, uno siempre... Acuérdate que la historia está marcada por la acción humana. Y la acción humana puede cambiar de un momento a otro. Dice, bueno, ya no quiero más esto y voy a tomar la decisión contraria. De modo que, o sea, si yo sigo siendo, y creo que me despedí con esa frase, la mejor cura para la desilusión es el escepticismo. Yo, siendo escéptico de lo que pueda suceder todavía, siempre le va a quedar al señor Juan Gerardo Guaidó la opción de decir, no acepto más esto y voy a cambiar mi curso de acción. ¿Y qué tendría que hacer en términos prácticos? Unirse, juntarse con su verdadero aliado. ¿Quién es? Con el líder del mundo libre occidental, con la principal potencia del planeta Tierra. Claro. Fíjate que Guaidó... tiene que ir a Washington y reunirse con Trump. Ir a Washington, llamarlo por teléfono, sí. Lo que tenga, o sea, lo que tenga que hacer. Sí. Hoy Trump ha estado con el presidente de Paraguay. Sí, que ha sido un aliado, ha sido un aliado importante. O sea, pero si Trump recibe al presidente de Paraguay, ¿cómo no va a recibir a Guaidó, verdad? En efecto. Sí. Y lo hubiese hecho y recibió a la compañera, a la esposa, la recibió. Sí. ¿Qué más le aconsejaría? ¿Qué más tendría que hacer? Esto que le está sugiriendo realmente es de sentido común, ¿no? Es de ir a Washington donde se toma la decisión. ¿Qué más debería hacer Guaidó, Pedro? Guaidó debe... A ver, las necesidades de Venezuela no son necesidades ni electorales, ni son necesidades populistas, demagógicas, clientelares, no. La solución al problema de Venezuela no pasa por unas elecciones libres. La solución al problema de Venezuela, y yo en aquella oportunidad te quise hacer una metáfora, y entonces me la cortaste y dije, bueno... ¿Cuál era la metáfora? Este pana, yo decía, este amigo es escritor, porque la metáfora es un recurso literario. ¿Cuál es la metáfora? Yo te dije la del cáncer y la de ir al médico, ¿verdad? Y tú me dijiste, no, yo no voy al médico en Venezuela. No se trata de eso, es irrelevante. Se trata de hacer el diagnóstico adecuado de qué es lo que tenemos. O sea, si tú vas al médico y el médico te dice, usted tiene fiebre y lo que tiene es un cáncer terminal, pues no te va a dar la medicina adecuada para lo que tú necesitas. Y las soluciones a los problemas de Venezuela pasan por quimioterapia. O sea, tienes cáncer, va a ser doloroso, vas a adelgazar, vas a perder el pelo, pero vas a vivir. Entonces, Guaidó tiene que desarrollar una narrativa que tiene que escapar de la propaganda, que no es decir el narcorrégimen, no, es que en verdad hay una cantidad de vicios presuntamente instalados en Venezuela que pasan por Hezbollah, presuntamente el ELN, y te agradezco que entiendas el por qué uso el presunto, ¿verdad?
pero son unos vicios instalados tan fuertes que constituyen una amenaza para la región. Pero espérate, entonces, hay que, disculpa, entonces a lo que voy para que ahora terminar, no me vas a dejar hablar. No, a lo que quiero es cerrar la idea. Ya cerraste la metáfora, pero bueno, cierra. Lo que quiero decir es que hay que hablarle al país con honestidad. Pero sí, ya te entendimos. Venezuela tiene cáncer, Guaidó es el médico, y Guaidó dice no es cáncer, es fiebre, y Guaidó no receta la quimioterapia. Esa es la metáfora. Esa es la metáfora. Ahora, ¿en qué consiste la quimioterapia en términos políticos prácticos? En términos políticos prácticos, consiste en hacerle entender eso al país. No, esa no es una respuesta satisfactoria. Ok, ya va. Lo que pasa es que en términos políticos prácticos lo que te estoy diciendo es que no puedes atender eso tú solo. Déjate de patrioterismos banales, entiende que necesitas ayuda. Y medidas, anuncios concretos. Bueno, lo que pasa es que... ¿Salir a la calle o no salir a la calle? ¿Hacer lo que hicieron los bolivianos o no? Pero ven acá, pero es que lo que hicieron los bolivianos es un ejemplo perfecto. Bueno, entonces, ahora, ¿eso es quimioterapia? No, pues, pero si tú has instalado la metáfora de la quimioterapia, tienes que sostenerla y defenderla. Sí, claro. No lo estás haciendo bien. Bueno, lo que pasa ¿Qué es la quimioterapia? La quimioterapia es lo que hay que hacer para rescatar al país. Sí, pero ¿en qué consiste? Bueno, a ver, primero que la quimioterapia es lo que viene después. Primero hay que detectar el tumor. Correcto. Detectar el tumor pasa por hablar con tu principal aliado y hacerle entender que tú no tienes las herramientas para extirpar ese tumor. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente, o sea, el país no está para que digan, vamos bien, no, estamos malísimo. Y una vez extirpado el tumor hay que tomar unas medidas durísimas. Entonces es el discurso de sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas y no voten por mí porque yo les voy a llevar la beca. Okay, pero entonces, para ti la quimioterapia es primero extirpar el tumor y extirpar el tumor supone usar la fuerza militar. Sí, sin duda. ¿Verdad? Mira, espérate un ratito, Yo traje unas cositas aquí para... Sí, no me saques tus cositas. Guárdalas. Después, pero si el señor Trump te dice... Juan, acá te queremos mucho, te admiramos, te apoyamos, pero nosotros no vamos a extirpar el tumor. Yo no voy a poner soldados en tierra, no voy a usar mi aviación militar. Mis generales me dicen que esa es una guerra que no me conviene librar. Así que nosotros no vamos a extirpar el tumor. Esa es una guerra que no van a liberar ahorita. ¿Qué hace entonces Guaidó? Tiene que haber un plan B, porque si no te pasa lo de la ayuda humanitaria el 23 de febrero. Y lo más probable es que Trump le diría eso exactamente a Guaidó. Yo no voy. Yo creo que en efecto le diría eso ahorita, pero no dentro de un año ni se lo hubiese dicho hace unos cuantos meses. Pero si Trump le dice no ahorita, como dices tú, que es una palabra graciosa, el ahorita puede durar 6 meses y en 6 meses Guaidó puede ya no ser presidente de Venezuela. Por supuesto, de hecho a eso es a lo que apuesta el régimen. Claro, pero entonces Guaidó... En 6 meses, 7, en julio del año que viene, el régimen prepara unas elecciones parlamentarias. Correcto, y va a descabezar a Guaidó. Y va a descabezar a Guaidó y van a decir, ahí está su líder, que ni siquiera fue reelecto, que no sé qué broma. Pero entonces si la quimioterapia pasa por Washington, no hay quimioterapia. Tiene que haber un otro plan. El plan es, pregunto yo, una salida a la boliviana, o sea, decirle a la gente, vamos a la calle y nos quedamos en la calle. Ya Guaidó no lo puede hacer. No ha podido hacerlo, que fue otra metáfora que yo te quise decir, ha podido hacerlo. Él tuvo la voluntad del país para decirle, sí, tírense de cabeza y cuando todos se tiren de cabeza el país va a temblar y Maduro va a caer. Sí. Y la gente lo hubiese hecho ciegamente. Hoy Guaidó no tiene la capacidad para hacer eso. ¿Y entonces qué tendría que hacer o decir? Insisto que, o sea, ya él tiene que recurrir a buscar más fuerza, porque ya él por sí solo no la tiene. O sea, ya es un tema, Jaime, que qué pena decírtelo, de momento político. Sí, da la impresión de que se ha quedado sin balas. Le queda una bala para matar al tigre, pero se ha quedado sin balas. Y esa bala la tiene que ir a negociar en Washington. Quedémonos un ratito aquí. Vamos a la publicidad, después sacas tus cositas y hablamos de tus cositas y seguimos conversando, peleando. Regresamos después de la pausa con Pedro Pedrosa. Un aplauso para él y ya volvemos.